SCP-196. Paradoja temporal. Categoría: Euclid. Keter. Descripción: SCP-196 parece ser un hombre de mediana edad de menos de 2 metros de altura de descendencia afroamericana. Dice tener 47 años de edad. El sujeto tiene pelo negro y ojos cafés. No presenta características físicas anormales. El sujeto muestra tener las necesidades normales de un ser humano. Posee un CID-109, estando dentro de los parámetros normales. La examinación psicológica del sujeto indicó que sufre de institucionalización y síndrome de Estocolmo hacia los miembros del personal de seguridad de la fundación. El sujeto no demuestra tener habilidades de tipo Euclid o alguna otra habilidad anormal. Nota: He hecho toda la serie de pruebas y exámenes, todas dicen que el tipo es normal, doctor. Censurado. Anexo 196-01. Aquellos con autorización de seguridad de nivel 4 deben ver el documento 196-01 para obtener información acerca del origen de SCP-196 y su subsecuente clasificación Keter. Autorización de nivel 4 requerida. Autorización de seguridad adecuada. Acceso autorizado. Documento 196-01. SCP-196 apareció a las Censurado. horas con Censurado. minutos Censurado. y segundos del Censurado. de Censurado. 2000 Censurado. dentro del sitio. Censurado. SCP-196 dice haber sido reclutado el Censurado. del 2000 Censurado. mediante procedimientos de reclutamiento estándar de clase D para el SCP. Censurado. El sujeto también dice que su yo más joven vive actualmente en otra locación en Censurado. Pruebas genéticas confirman que SCP-196 ha enfrentado personal de seguridad de la Fundación anteriormente en un incidente en el sitio 17 el Censurado. de Censurado. 1960 y Censurado. durante ese incidente SCP-196 era mucho mayor y fue asesinado por personal de seguridad de SCP en un intento de robo a esa instalación. SCP-196 era, en ese momento, nada más que un asaltante humano, sin embargo, fue encontrado llevando a SCP Censurado. y varias armas comunes. Aún como Euclid, un evento de esta naturaleza normalmente resultaría en un individuo siendo eliminado para prevenir cualquier potencial paradoja. El SCP-196 futuro ya está muerto. Esto significa que si se le permite al actual SCP-196 morir, podría ocurrir una paradoja catastrófica, dañando o destruyendo esta continuidad. SCP-196 debe ser mantenido con vida hasta que decida y logre escapar con éxito, para luego de alguna manera volver para experimentar su propia muerte llevando a SCP. Censurado. Nótese que debido a una potencial paradoja, SCP-196 debe ser mantenido lejos de su yo más joven en Censurado. Adicionalmente, un equipo de observación encubierto debe estar permanentemente vinculado con el joven SCP-196 para proteger su vida. Esta fuerza de seguridad no puede intervenir de otro modo. El no permitir que la línea del tiempo se desarrolle normalmente puede resultar en daño o destrucción de esta continuidad. Por estas razones SCP-196, a pesar de ser común y corriente, debe ser cuidadosamente monitoreado y ha sido clasificado como un objeto de clase Euclid/Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-196 debe mantenerse completamente ignorante con respecto a los motivos de su contención. El sujeto debe ser mantenido en una celda de 2 habitaciones dentro del sitio 17. Esta celda debe estar amoblada con lo que sea que SCP-196 pida, siempre y cuando las peticiones no muestren un obvio uso letal y no violen algún procedimiento de SCP. El sujeto debe cohabitar con al menos un miembro del personal con autorización de nivel 2, quien debe estar armado exclusivamente con armamento no letal. El sujeto está autorizado a recorrer libremente por la instalación si está acompañado por al menos un miembro del personal de seguridad del sitio 17. Nótese que se le ha dicho a todo el personal bajo el nivel 3 que la clasificación del SCP-196 es seguro. SCP-196 ha acordado llevar una tobillera de rastreo por satélite.
Se le dijo al sujeto que la remoción de esta tobillera resultará en su muerte, aunque en realidad no es así. SCP-196 no muestra ninguna habilidad física extraordinaria, por lo que la posibilidad de escape es mínima. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.